sirvió como vivienda a una familia pudiente que labró su fortuna lejos de allí. Una vez muerta su hija, la vida de la familia y la de la propia casa cambió. Sus miembros se separaron y la mansión quedó abandonada. Poco tiempo después se llenaría de ruido y voces, pero no sería de niños ni de cosas cotidianas. Las bombas caían a su alrededor y los heridos gritaban entre sus paredes. Convertida en un improvisado hospital de sangre, la edificación vería el sufrimiento y muerte tanto dentro como fuera de sus muros, así como los rasgos heroicos de algunos miembros del servicio médico que cubrían a los heridos para evitar que los cascotes que les caían tras los bombardeos acabaran con su vida. La mansión de la guerra. Bienvenidos a Noche de Mitos. Hoy os enseñamos un enclave muy particular, una casa con muchísima historia y más de lo que os podéis imaginar. Sería la inspiración para cualquier director de cine que quisiera hacer una película inspirada en la guerra civil, en presos militares y en muchas cosas más que os vamos a contar. No diré la ubicación del lugar. Ya sabéis que desde hace unos podcasts atrás queremos evitar que la gente invada esos desalmados que pagan justos por pecadores, lo sé, pero por eso no damos la ubicación, no queremos que haya allanamientos, no queremos que venga gente a lucrarse con rutas, con trabajos ya hechos. Queremos que se mantengan los lugares vírgenes y protegidos. Sin embargo, eso no evita que contemos la historia y que os traigamos este enclave tan particular. Comenzó a edificarse a finales del siglo XIX o primeros del XX por determinadas desidias de la vida y que no podemos saber más allá de lo que nos ha legado los escritos, tal vez por vicisitudes del destino y problemas familiares, tuvieron que vender esta magnífica obra, al menos intentarla vender, para luego, en tiempos de guerra, por motivos de ideologías políticas, tuvieron que fugarse de aquí, marcharon de este lugar y lo dejaron abandonado. Fue incautado, por así decirlo, como hospital de sangre, hospital de guerra. Igual que los hospitales de guerra que hace tiempos traíamos en unos podcasts atrás, estos hospitales instalados en primera línea bélica, al lado de la guerra, para curar o intentar salvar vidas a aquellos heridos en condiciones muy precarias. No son hospitales como nos imaginamos ahora. De aquella no había prácticamente ni paracetamol. Es decir, no habría ningún tipo de analgésico. En una cirugía, los cosidos, imaginaros, ¿no? Incluso las precariedades que había para albergar tantos heridos, dejar tantas ambulancias como nos han dejado aquí las crónicas. Este era el hospital, solamente vamos a decir eso. Los hospitales de sangre eran indicados por número. De aquella era el número de gran importancia, cirugía menor. Aquí hubo 250 camas. Imaginaros, en un sitio es grande, pero para ser un hospital es muy pequeño. Para 250 camas, ¿cómo debían de estar aquí? Debían de estar metidos pues un montón, ¿no? En cada habitación. Y hay constancia por el archivo de guerra civil. Hubo 88 camas ocupadas en agosto de 1937 y su director fue ajusticiado, fue hecho preso y fue ejecutado un par de meses después de estar aquí. José María Oviaño hizo una obra en la que relata las vivencias de Lino, un hombre que estuvo ingresado en este mismo lugar. Estuvo solamente un día y medio porque fueron sorprendidos por unos bombardeos. Él describe cómo en este lugar fue cubierto, intentado salvar. Él estaba herido de una pierna, no podía moverse, igual que tantos de los que estaban aquí heridos, ¿no? Y empezaron a bombardear la zona. Bombardearon este hospital. Las ventanas, nos cuenta la crónica, que se abrieron cuando cayeron la primera bomba. El médico director de aquella tenía pánico, nos describe la crónica, los bombardeos, y empezaron todos a huyeron de este lugar. Y Lino fue cubierto por 5 o 6 colchones, que describe como la médica, más preocupada por él que por su vida, por el bombardeo, empezó a cubrirle para salvarle de esos primeros derrumbes a los que estaba sometido la edificación.
y cómo luego pues en las ambulancias de aquella época, muy pocas, pero se fugaron para evitar pues la desgracia, ¿no? Desde el aire los hospitales de sangre eran escogidos porque había mucha vegetación. De aquella sabíamos que había árboles frutales, tenemos el magnolio aquí increíble que aún perdura, y ocultaban las furgonetas de esa manera para evitar los bombardeos y que supiesen que había ahí un hospital, ¿no? Después de toda esta historia del hospital, que ya de por sí esta historia pues pondría los pelos de punta. Cuando hablamos de lugares impregnados donde la energía se queda, este sería el lugar idóneo a ello. Pero después fue una especie de cárcel, por así decirlo, donde presos que trabajaban para la comunidad eran custodiados y por supuesto estaban presos en este lugar. Aquí comían, dormían y eran vigilados. Hubo bastantes refriegas entre ellos, por supuesto, y duró durante bastantes años después de la contienda de la Guerra Civil, tomado como lugar donde los presos vivían, comían, eran controlados para cumplir su condena y hacer trabajos comunitarios por los alrededores. La gente a día de hoy, la gente joven, se agolpea alrededor porque es la típica casa antigua, la típica casa que se refiere a la casa encantada del lugar, ¿no? La casa donde influyen muchas leyendas, donde lanzan muchas leyendas urbanas, podríamos así decirlo. La gente piensa que aquí hay fantasmas sin saber su historia, que fue abandonada sabe Dios por qué cosas ocurrirían en esta casa. Y realmente eso fue lo que nos trajo a investigar primero un lugar aquí. La cantidad de leyendas que corren en torno a ella, de gente que dice que ve cosas, que oye, que escucha cosas desde fuera. Y realmente vamos a intentar descubrir si es verdad eso o no, pero creemos que no es verdad porque llevamos un montón de horas aquí. Gracias a los dueños, por supuesto, que mandamos un afectuoso saludo. Hemos descubierto, sin embargo, una historia que, a pesar de que no exista fenómeno paranormal, y lo vamos a desmitificar en esta ocasión, sí os vamos a contar la historia que aquí perdura, la gran historia del hospital de sangre y luego la cárcel de presos políticos. Es algo que es inaudito y que es digno de contar, y eso es lo que nos ha hecho llegar aquí y hacer caso a esta historia. Por un lado, contar la historia real, que supera con creces la ficción, y por otro lado, desmitificar todo eso. Cuando llegue un poco la noche vamos a intentar también grabarlo en infrarrojo, que lo veáis. El audio, como podéis ver, intentaremos grabar, pero realmente pasan muchos coches por aquí cerca, así que el tema de psicofonías realmente no... Hombre, siempre podemos llevar a sorpresa, ¿no? Pueden captarse en cualquier lugar, y realmente aquí, de haber impregnación, ha ocurrido. Pero de ahí a lo que dice la gente, que vean luces, que se escuchen voces, pues no. Eso realmente, golpes, voces, hemos estado incluso por dentro y llevamos un montón de horas y hemos estado muy tranquilos. Seguiremos emitiendo y haciendo pequeños cortos de esto, ¿vale? Para seguir contándoos esta historia tan increíble. 12 de la noche. Después de tantas horas, no hemos captado nada, ni un ruido. Sin embargo, el silencio que había dentro de la casa nos dejaría con muchas dudas.